Bueno, vamos a explicar la práctica 2, la cual consiste en realizar mediciones de corriente en resistencias variando el voltaje pico pico y la frecuencia. Bueno, en este caso, para calcular las corrientes ideales, lo que hicimos fue tomar en cuenta el voltaje RMS, el cual se calcula con la división del voltaje pico pico entre 2 veces la raíz de 2, y una vez obteniendo dicho voltaje se divide entre las resistencias, que en este caso las que se utilizan son 100 ohms, 330 y 220 ohms, y a partir de dicha fórmula obtenemos las corrientes ideales. Bueno, y aquí se presenta la tabla en la cual se muestran los datos, el valor pico pico, el cual se varía entre las fracciones, al igual que las frecuencias. Se muestra la corriente ideal, que es el valor que se calcula, y el valor de la corriente real, que es el que se obtuvo en la medición. Y bueno, aquí vamos a presentar un ejemplo con un circuito con una resistencia de 330 ohms, ya configurado el generador. Y aquí ya obtenemos la medición de la corriente ya real. Bueno, continuando con la práctica 2, la segunda parte consiste en observar el comportamiento que tiene un capacitor en corriente alterna a través de la reactancia capacitiva. Esta pues es la oposición que tiene un capacitor al flujo de la corriente alterna, y pues esta depende principalmente de la frecuencia de la señal y de la capacitancia del capacitor, y se calcula con la fórmula de 1 sobre 2pi frecuencia por capacitancia. En este caso lo primero que hacemos, tenemos un capacitor de aproximadamente 100 microfaradios, y bueno, esto lo conectamos directamente al canal del generador de señales con ayuda de unos caimanes. Y bueno, con el generador pues le inducimos una señal de 100 Hz y una amplitud de 10 volts pico pico. Y bueno, tras encender el señal con ayuda del multímetro pues medimos la corriente que atraviesa a partir de a, a, a través de dicho capacitor. Y bueno, posteriormente hacemos lo mismo, solo que en esta ocasión reducimos la frecuencia. En este caso utilizamos una frecuencia de 50 Hz, la misma amplitud. Y bueno, al momento de encender el canal y medir la corriente con el multímetro, observamos que la corriente disminuye en comparación al caso anterior. Esto se debe principalmente a la relación que hay entre la corriente y la frecuencia en un capacitor, por el comportamiento que presenta el campo eléctrico que genera el capacitor, ya que a una frecuencia más alta pues el cambio de voltaje es mucho más rápido, entonces esto induce una corriente más alta, además de que la reactancia capacitiva pues disminuye cuando la frecuencia aumenta, lo que significa que el capacitor pues ofrece menos oposición al flujo de la corriente, y pues lógicamente entre menor oposición más corriente va a fluir. Y bueno, en caso de que bajemos la frecuencia, la corriente también va a disminuir, como vimos en este caso, ya que a frecuencias bajas el voltaje cambia más lentamente, reduciendo la corriente. Además de que cuando disminuimos la frecuencia, la reactancia capacitiva aumenta, lo que significa porque que el capacitor pues bloquea más la corriente, permitiendo que esta pues fluya menos. Y bueno, con esto se demuestra que a bajas frecuencias la reactancia capacitiva es alta y por lo tanto el capacitor bloquea más la corriente.
mientras que a altas frecuencias la reactancia capacitiva es baja, por lo tanto el capacitor permite mucho más flujo de corriente y por lo tanto pues hay más corriente en el capacitor. Para el ejercicio del ángulo de desfasamiento en un circuito RC usaremos una resistencia de 1K, una de 2K, una de 220 ohms, 3 capacitores, uno de 47 microfaradios, uno de 4.7 microfaradios y uno de 1 microfaradio. También utilizaremos un generador de señales, un osciloscopio y nuestro protoboard. Para este ejercicio ocupamos la siguiente ecuación para sacar primero XC, que es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor. De ahí, para sacar el ángulo de desfasamiento, tenemos que multiplicar el arco tangente por menos XC sobre la resistencia, lo cual nos dio la siguiente tabla ya con los datos de nuestros capacitores, resistencias y las frecuencias que vamos a utilizar. En el video podremos observar cómo vamos cambiando las frecuencias entre 120, que es la principal, luego la bajamos a 80 y luego la subimos a 150, trabajando con el mismo capacitor y la misma resistencia que viene siendo de 1 kilo ohm y el capacitor de 47 microfarads. En esta segunda parte, nosotros trabajamos con la misma frecuencia que vienen siendo 120 Hz, el mismo capacitor de 47 microfaradios y lo único que hicimos fue modificar las resistencias. Principalmente, como ya habíamos trabajado con la de 1000, la cambiamos a la de 2000 y luego a la de 220 ohms. Para la tercera y última parte, repetimos lo mismo. Utilizamos la misma frecuencia que fueron los 120 Hz, utilizamos la misma resistencia que fue la de 1000 ohms y lo que hicimos fue cambiar los capacitores. En el caso de el de 47 microfaradios, luego pusimos el de 1 microfaradio y de ahí utilizamos el de 4.7 microfaradios. Calcularemos el ángulo de desfase. Se calcula usando la misma idea básica, pero reemplazando la reactancia capacitiva por la reactancia inductiva. En este caso tenemos un inductor de 1 mH en un circuito con una resistencia de 1K y se induce una señal de 120 Hz. Al observar la señal en el osciloscopio se observa que la señal del inductor se atrasa con respecto con la de la resistencia. Esto se debe a que el inductor resiste los cambios en la corriente debido a la propiedad de la autoinducción. Este comportamiento genera una diferencia de fase entre el voltaje del inductor y la corriente en un circuito de RL. Esto hace que el voltaje adelante la corriente o, de forma equivalente, que la corriente se atrase respecto al voltaje. Posteriormente se hace un proceso similar, solo aumentando la frecuencia de la señal. Al hacer esto, el ángulo de desfasamiento disminuye, porque a mayor frecuencia el ángulo de desfase disminuye porque la relación entre la reactancia inductiva y la resistencia se vuelve más significativa. Esto afecta directamente en el desfase entre el voltaje y la corriente. Asimismo, si aumentamos el valor de la resistencia, el ángulo de desfasamiento también disminuye, ya que una resistencia más grande reduce la influencia relativa del inductor en el circuito.
Esto significa que el circuito se comporta más como una resistencia pura, con menos desfase entre el voltaje y la corriente. Por último, se modificó el valor de los inductores. Se cambiaron al aumentar la inductancia, la reactancia inductiva aumenta y la relación entre la reactancia y la resistencia también aumenta, lo que hace que el ángulo de desfase aumente. Por otro lado, si se disminuye la inductancia del inductor, la reactancia inductiva disminuye, al igual que la relación que existe con la resistencia, disminuyendo el ángulo de desfase, pues el circuito se vuelve más resistivo.